Muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Esto empieza ahora a las 22 y terminamos a las 24 hoy porque tenemos muchísima información para compartir. Ya está en nuestros estudios el ministro de Producción, Matías Culfas. En un ratito va a dar en exclusiva un anticipo de lo que va a pasar con las pymes. Atención con esto, porque en un ratito vamos a hablar de las pymes. Y estamos en vivo y en directo ahora del Ministerio de Defensa con Agustín Rossi. Ya está Jorge en línea. ¿Cómo anda Agustín? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas noches. Bien, muy bien. Agustín, hoy veíamos varios títulos. Primero quería preguntarle si se van a cerrar las fronteras del país. Es una de las informaciones que estaba corriendo. Bueno, sí, yo que hay un decreto de necesidad de urgencia y que yo como ministro recién acabo de firmar, así que seguramente que estará publicado a partir del día de mañana. O sea, se cierra la frontera de la República Argentina. Absolutamente. Ya teníamos cerrado una cantidad de fronteras, se amplía al hecho de las fronteras terrestres. ¿Y esto qué quiere decir, ministro? Que nadie puede entrar, salvo los ciudadanos argentinos. La verdad que nadie, que lo que hemos hecho es completar una decisión que ya había anunciado el presidente y que estaba vigente desde hace varios días. Usted sabe que antes de inclusive decretar la cuarentena se habían cerrado las fronteras argentinas. Lo que pasa que habían quedado algunos resquicios como los puertos y como algunos pasos terrestres. Y bueno, y ahora me parece que claramente el presidente ha tomado esta decisión. Bien, o sea, que ningún argentino que esté en el exterior puede entrar tampoco a la Argentina, o en estos casos sí. No, bueno, eso lo del presidente ha sido muy claro, de que eso vamos a ir regulándolos en la medida que estemos en condiciones de proteger a aquellos argentinos que vengan del exterior. Por eso la decisión que ha tomado el presidente. De todas maneras, eso viene con lo que viene a hacer es generar un marco decisorio que nos permita que los argentinos que vayan reingresando a la Argentina puedan ser absorbidos adecuadamente por el sistema de salud pública de nuestro país y que no nos generen una situación de que tengamos que enfrentar a la pandemia desde un lugar de mayores complicaciones. Por eso ese lema que nosotros tenemos y que llevamos adelante permanentemente, que es los argentinos nos cuidamos entre todos y que cada uno se tiene que cuidar a sí mismo para cuidar al conjunto, bueno, es lo que claramente ponemos en práctica. Ministro, ha tomado un rol protagónico. Ciertamente, sí. Ciertamente lo que se va a ir haciendo es ir regulando esa situación. Vuelvo a decir, como dijo el presidente, tenemos que lograr que los argentinos que vuelvan a nuestra patria estén en condiciones de que estemos nosotros en condiciones de que lo podamos proteger como queremos proteger al conjunto de los argentinos. No, le quería preguntar porque ha tomado un rol protagónico el Ministerio de Defensa. La verdad que evidentemente que usted hoy por hoy es uno de los actores principales en esta pandemia lamentable que nos está pasando a todo el mundo, pero me preocupa muchísimo lo que nos pasa a los argentinos, sobre todo viendo lo que le está pasando a algunos países que evidentemente tienen mucho más recursos que nosotros. En un ratito Pablo Cano nos va a explicar los PBI de los principales países que más están sufriendo la pandemia y uno piensa en la Argentina y piensa verdaderamente en ustedes. Hay que estar en sus pantalones, es un actor central en este momento, por lo menos para la contención de la pandemia. Acá en el estudio tenemos el otro actor principal de la producción en la Argentina para ver cómo va a reaccionar. Y en este caso particular le quería preguntar, el ejército ha dicho que se está preparando para una catástrofe. ¿Por qué lo dicen? Nosotros estamos participando con todo el sistema de salud pública de manera tal de contener la pandemia de la mejor manera posible. Obviamente que nosotros nos preparamos para un escenario que sea lo más desfavorable posible. Ahora, todas las medidas que estamos tomando son medidas que nos permiten aventurar, auspiciar que el escenario en el cual nos vamos a tener que enfrentar es un escenario que nos va a permitir de que el sistema de salud pública de salud de la Argentina, no solamente el sistema de salud pública, pueda reaccionar adecuadamente y sostener adecuadamente esta pandemia. ¿Cuáles son las medidas más importantes? Bueno, las medidas más importantes es la cuarentena. Este aislamiento preventivo obligatorio que tomamos cuando en Argentina todavía existía una baja cantidad de infectados,
sobre todo cuando uno lo compara en términos relativos con el momento que tomaron las decisiones otros países, nos permite a nosotros auspiciar y tomar estas decisiones de manera tal de que el crecimiento de los infectados se dé en el mayor tiempo posible. Claro. Entonces, si nosotros tenemos que nuestro número de infectados va creciendo en la medida que pasan los días, y no que nuestro número de infectados crece en un lapso de tiempo más corto, la curva se aplana. Cuando la curva se aplana, la respuesta del sistema de salud es óptima, es claramente más favorable, porque al final del tiempo usted ya está respondiendo cuando los que ingresaron primero dentro del sistema de salud ya no están dentro del sistema de salud. Entonces, eso es lo que está buscando el presidente de la Nación con estas medidas y con estas decisiones que ha venido tomando y que ha acompañado y que acompañamos absolutamente, y la totalidad de los actores sociales. Ahora, cuando usted diseña de qué manera tiene que tener una respuesta, siempre se ponen las peores condiciones. Claro. No significa que aventuremos las peores condiciones, al contrario, significa que diseñamos el sistema de manera tal de que el sistema esté lo más exigido posible, pero aventuramos, deseamos y trabajamos para que esa situación no se dé, sino que se dé un nivel de tensión del sistema menor que nos permita tener una respuesta claramente más más adecuada. Bueno, esto bueno señalar. Siempre cuando uno escucha a un personal militar, hay que codificar la forma y el sistema de declarar, porque siempre tiene incorporado un lenguaje claramente militar, y me parece que esto es lo que intentó hacer. Esta es una declaración que hizo, creo que el titular del Hospital Militar Reubicable, que está enfrente de Campo de Mayo, pero la realidad es esta: diseñamos un sistema para que dé respuestas en las peores condiciones. Creemos que vamos a tener no esas condiciones, sino que vamos a tener mejores condiciones, y que el sistema va a poder responder absolutamente y adecuadamente. Uno imagina que la cuarentena, si bien también es para ralentizar el nivel de contagios en un país, lo mismo también le da más tiempo al país para prepararse. Y bueno, lo que está haciendo el Ejército, lo que está llevando a cabo usted, ministro, es eso justamente. ¿En cuánto hemos ampliado la capacidad que teníamos hasta antes de la pandemia? La capacidad de atención. Bueno, nosotros veníamos trabajando con una hipótesis, con una cantidad de camas de terapia intensiva que estaba entre 8 y 9.000 camas, sumando la totalidad del sistema, y estamos trabajando para aumentarla entre un 10 y un 15% a esa totalidad de camas. Obviamente que cuando uno aumenta la totalidad de las camas de terapia intensiva, viene aumentando el resto de las camas de situaciones intermedias o de las camas blandas, que es lo que estamos generando en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en todos los lugares en donde estamos claramente coordinando. Pero lo cierto es que nosotros vamos a tener que el infectado grave va a tener que tener asistencia respiratoria, vamos a tener infectados que no necesiten asistencia reparatoria, que lo que necesiten sean lugares de aislamiento, vamos a tener asintomáticos, es decir, ciudadanos argentinos que no tengan síntomas, pero que sepamos casi con seguridad que ya están portando el coronavirus, y que también tienen que funcionar y tienen que estar alojados en determinadas circunstancias. A todo eso estamos preparando la totalidad del sistema de salud de la Argentina. ¿Y eso qué significa? Significa respiradores, significa una cosa muy importante, que es la protección de la totalidad del personal médico, paramédico, enfermeras y auxiliares de la cuestión médica, que son los que van a estar en contacto permanente con los infectados, porque a ese personal claramente nosotros tenemos que protegerlo, porque es el que realiza la acción directa cuando una persona da positivo en su test de coronavirus. Bien, entonces, ministro, lo vamos a sumar. Integralidad de hechos estamos trabajando.